Sí, chicos, finalmente he recibido la ciudadanía americana, ya tengo la naturalización. Este proceso que ha durado más de 5 años finalmente llega a su fin. Y en este video te quiero comentar un poquito cómo fue mi experiencia de la entrevista para la ciudadanía y algunos documentos, cómo es que yo estudié para esta entrevista y muchas cosas más, muchos detalles sobre todo de cómo fue todo este proceso, ya que fue muy loco. Apenas recibí la notificación hace un par de meses y ya soy un ciudadano americano y quería compartirles a ustedes en este canal, ya que me han acompañado muchas personas durante todo este viaje, durante todo este proceso, que es muy largo, que es muy difícil, pero sí, todo tiene un final feliz y estoy tan emocionado para compartirles mi proceso un poquito. Y gracias por ver este video, gracias por acompañarme durante todos estos años, todos estos videos que hemos hecho para nuestro canal. Y bueno, un poquito sobre la historia de mi proceso de inmigración. Yo ya lo expliqué en un video que les había publicado hace un par de semanas, y la verdad es que cuando hice yo ese video recién había aplicado para la ciudadanía. Había ya hecho el formulario N400 y subí a YouTube una explicación de dónde estoy en mi caso de inmigración. Pero fue una sorpresa para nosotros, tanto para Beca como para mí, que prácticamente unos días después de haber subido ese video, nos llegó la cita para la entrevista de la ciudadanía. Y nos dio como un shock tremendo porque esa cita apenas iba a ser en 3 semanas. Nosotros habíamos escuchado que iba a durar más o menos unas 7 a 9 meses para que nos den la entrevista, pero nada más fueron esas 3 semanas. Y bueno, como estábamos tan emocionados y todo, al mismo tiempo estuvimos muy nerviosos, no sabíamos qué iba a pasar, porque hay que prepararse muy bien para esta entrevista, hay que estudiar algunas preguntas, sobre todo preguntas cívicas, preguntas sobre la historia de los Estados Unidos, la geografía, prepararse muy bien, reunir los documentos y todo eso, y estar listos para una entrevista que es muy formal como oficial de inmigración. Dentro de estas preguntas cívicas son más o menos unas 100 preguntas que tienes que estudiar. ¿Cómo estudié yo? Tenía estos libros que conseguí, este libro de aquí que se llama Citizenship Passing the Test, que te ayuda prácticamente a pasar este examen. Y este lo conseguí porque había un programa en una librería de aquí de mi condado, aquí en los Estados Unidos, donde te daban un programa donde te enseñaban todas las preguntas y todo lo que tienes que saber sobre la ciudadanía. Y ahí me dieron este libro completamente gratis, y todo este programa fue completamente gratis, y te recomendaría a ti que revises si hay algún tipo de programa similar en algún lugar, en una ciudad cerca tuya o algo de eso. Siempre hay muchas personas que están dispuestas a ayudarte a que pases por este proceso. Y otra de las cosas que me ayudó muchísimo es este librito de aquí, que es prácticamente las 100 preguntas cívicas que están en un orden específico y te dan todas las respuestas que puedes tener para cada pregunta, y eso es muy importante, irte conociendo. Solo necesitas saber la respuesta principal, la respuesta más sencilla de cada pregunta. Y son cosas así, son preguntas muy sencillas, muy pequeñas, sobre la historia y sobre la política de los Estados Unidos, que es muy importante para conocer, para poder ser un ciudadano americano. Yo todo esto, estas preguntas las estudié por muchísimo tiempo, durante mis tiempos libres, sobre todo cuando iba en el auto, iba escuchando un podcast donde iba respondiendo las preguntas. También utilicé a mi esposa, a Becca, o bueno, ella me ayudó bastante con las preguntas. Íbamos a caminar o cuando estábamos en una cafetería, en nuestra casa, siempre estábamos así, ella me hacía las preguntas y yo le iba respondiendo. The House of Representatives has how many voting members? 435. When was the Constitution? 1787. Algo que tienes que tomar muchísimo en cuenta es que incluso las personas ciudadanas americanas no saben muchas de estas preguntas. Es algo que sí es tal vez información general, pero es algo que las personas no lo usan todos los días, o ya se olvidaron de cuando aprendieron eso en las escuelas. Entonces es algo no muy complicado, pero es muy bonito de aprender un poquito sobre la historia de un país. Al menos a mí me encanta, soy un poquito como nerd de eso. Otra de las cosas que me tocó estudiar
sí, porque me parece que es importante, es información acerca de mí y de mi esposa. Como mi esposa es la que me ayudó en este camino para la ciudadanía, el oficial de inmigración te va a hacer algunas preguntas sobre cómo es tu relación con la persona que te ayudó a aplicar para la ciudadanía. Por ejemplo, a mí me preguntaron bastante sobre el nombre de mi esposa, en qué fecha es que ella nació o la fecha de nuestro aniversario, de cuando nos casamos, todo ese tipo de cosas hay que tal vez estudiarlas un poquito porque en el momento en el que estás en la entrevista te vas a poner muy nervioso, hay personas que se ponen más nerviosas, otras no tanto. Pero siempre es bueno estar con eso en la memoria, que no te equivoques, ¿no? Porque si das una respuesta mal, eso puede influir mucho en una decisión negativa para tu entrevista. Y bueno, como les había dicho antes, mi entrevista fue hace muy poco, el 25 de marzo de este 2025. Uf, como les dije, no teníamos mucho tiempo para estudiar, más o menos unas 3 semanas, y prepararnos y resolver todas nuestras dudas, ver videos en YouTube nos ayudó bastante. Yo quisiera hacerles algunos videos de ustedes para poder ayudarles un poquito más, ir un poquito más específico en cómo es que llené el formulario N400, qué cosas tienes que llenar con este formulario, es decir, evidencias, todos los formularios, todo el paquete que tienes que poner con la N400, pero sobre todo para el día de la entrevista también tienes que llevar algunos documentos muy importantes. Entre ellos, obviamente tienes que llevar la Green Card, tienes que llevar tu licencia de conducir si la tienes, tu número de seguro social, tal vez un certificado de matrimonio, todos esos documentos originales tienes que llevarlos para la entrevista. Yo también llevé unas copias de cada uno de estos documentos por si acaso si el oficial requiere, siempre es bueno tener una copia, ¿verdad? También vas a tener que llevar copias de tu contrato de casa o del departamento, cualquier evidencia de tu relación con tu esposo o esposa, cuentas bancarias que tengan juntos, tax refunds de cada año. Es muy importante aquí en los Estados Unidos estar siempre. Una de las cosas más importantes para aplicar para la ciudadanía, que ellos se van a fijar bastante, es que no debas ningún tipo de impuestos, que hayas pagado todos los impuestos de todos los años, o al menos de los últimos años desde que llegas viviendo en los Estados Unidos. ¿Cómo fui vestido para la entrevista? Sí, es una pregunta que yo me hacía bastante y es que si bien es una entrevista bastante formal, pero no tienes que ser tan formal, digamos, no tienes que ir así como si fuera un velorio o tal vez un matrimonio, pero sí te recomiendan bastante ir semiformal, así como si fueras para una entrevista de trabajo más o menos, ir bien vestido, bien presentado, para dar una muy buena impresión al oficial de inmigración. Y bueno, llegó el momento de la entrevista. Listo, aquí estamos en el día de mi entrevista para la ciudadanía, la naturalización. Y bueno, estamos bastante nerviosos, al menos hemos estado preparándonos bastante, sabemos ya todas las preguntas. Y bueno, ya estamos aquí cerca del edificio de USCIS, vamos a esperar un ratito, vinimos lo más pronto que pudimos, ¿no? Sí, es muy pronto. Sí, vinimos prácticamente una hora antes de la cita, pero es mejor estar prevenido que después de estar en apuros. Y tenemos todos los documentos que necesitamos, ¿sí? Sí, eso es muy importante, traer así documentos, todas las identificaciones, así la Green Card, la licencia de conducir, todos los documentos que tenemos aquí en esta carpeta, entonces vamos, deseennos suerte, ojalá todo vaya bien. El día que llegué a las oficinas de USCIS aquí en Portland, Oregon, mi entrevista era a las 10:30 de la mañana y yo llegué más o menos unos 30 minutos antes para ya entrar, pasar por el detector de metales. Es un chequeo de seguridad muy rápido, nada del otro mundo, la verdad. Es como ir por el aeropuerto que tienen que chequear si tienes algún tipo de metal y todo eso. Muy rápido, no había mucha gente. Eso sí, he escuchado que hay otros días donde hay más gente. A nosotros no nos tocó mucha gente. En la sala de espera más o menos habría unas 10 a 12 personas más que estaban ahí. Obviamente nos preguntaron sobre la notificación de la entrevista para ver en qué día era nuestra entrevista y a qué hora. Y listo, después de eso me tocó esperar más o menos unos 15 a 20 minutos sentados junto con Becca, con mi esposa,
para esta entrevista. Otra de las cosas que me olvidé de decirles es que mi entrevista fue para el formulario I-751, el Removal of Conditions, y para el formulario N-400, el de naturalización. Y bueno, llegó el momento de ir a la entrevista. Como les digo, Becca me acompañó para el Removal of Conditions, que fue la primera entrevista más o menos, y ahí nos hicieron algunas preguntas. Yo quisiera hacerles un video más detallado de cómo fue exactamente la entrevista, todas las preguntas que me hizo el oficial de inmigración, en otro video mucho más detallado, ¿ya? Porque este video se me va a hacer muy largo y no quiero aburrirles tanto con mi voz, pero más o menos fue así, muy breve. Nos llamó a los dos, nos hizo algunas preguntas y me aprobó la I-751. Después de eso, él ya hizo que Becca regrese a la sala de espera para yo proceder solo a la entrevista de la naturalización. Lo primero que me preguntó fue las preguntas cívicas. Yo respondí las 6 preguntas cívicas que, como les digo, les voy a explicar en un video todas estas preguntas que me hizo. Después fue el examen del reading, del speaking, del writing, que son exámenes tanto de leer, escuchar y de escribir en inglés, entonces muy sencillo, tampoco no es nada del otro mundo. Y después me hizo algunas preguntas sobre mi formulario N-400. Todas las cosas que yo había escrito en este formulario las tenía que ir respondiendo ahora, como mi relación con mi esposa, cuántos hijos tenemos, su cumpleaños, nuestra fecha de matrimonio, si habíamos tenido algunos viajes, si alguna vez he viajado fuera de los Estados Unidos. Luego de esto llegaron las preguntas que están en el formulario N-400 también, que son de poner sí o no, yes or no, y son algunas preguntas sobre si tienes algún récord criminal, si has hecho alguna actividad criminal sospechosa. Todas esas preguntas van a estar detalladas en el formulario N-400, que es muy recomendado saber qué es lo que respondiste para que todo eso tenga sentido con las respuestas que das en la entrevista también. Después de eso ya me aprobó mi ciudadanía. El oficial de inmigración fue más o menos que duró unos 20 minutos esta segunda entrevista, 20 minutos la primera entrevista que tuve con Becca, y finalmente ya me aprobó esta ciudadanía, me hizo firmar el Oath of Allegiance, que es prácticamente mi lealtad a los Estados Unidos, y finalmente había terminado la entrevista. El oficial me dijo que ese mismo día iba a hacer mi Oath of Allegiance, el juramento a los Estados Unidos, y que regrese para la 1:30 de la tarde, o sea, prácticamente 3 horas después de mi entrevista. Y una de las cosas que tienes que saber es que te dan la opción si tienes tal vez alguna urgencia, si no puedes asistir para el Oath of Allegiance, puedes cambiar de fecha, pero yo te recomiendo que lo hagas ese día que ellos te propongan. Si a veces es el mismo día, otras veces es al día siguiente, otras veces es semanas después. Entonces, todo eso ya depende de cada persona, de cada lugar en el que hagas este Oath of Allegiance o la ciudadanía. Para mí fue ese mismo día, entonces ya después de la entrevista pudimos ir con Becca a desayunar porque no habíamos desayunado, estábamos muy nerviosos en la mañana. Chicos, y acabo de salir ya de la entrevista y me dieron ya este certificado que tengo que volver para la ceremonia del juramento aquí en los Estados Unidos y ya convertirme oficialmente en un ciudadano americano. Todo fue muy bien en la entrevista, estoy muy feliz, respondí todas las preguntas. La felicidad, los nervios de estar ahí, ya se pueden imaginar, es bastante. Con Becca celebramos bastante. ¡Ah, sí se pudo! Son tantos años que hemos tenido del proceso de inmigración y ya han llegado a su fin. Entonces les estaré compartiendo cómo es esto de la ceremonia de juramento. Y bueno, ¡qué genial! Todo salió muy bien, todo salió muy bien. Y él tiene la ceremonia hoy, el mismo día de la entrevista, así volvemos y ya. Sí, es en apenas 2 horas. Sé que hay otros lugares donde a veces te dan para semanas, pero aquí fue en el mismo día,
y regresamos para el Oath of Allegiance, que es el juramento, donde estuvieron algunas personas de muchos países distintos. Y una de las cosas que nos dijo la persona que ofició este Oath of Allegiance es que él era un inmigrante también, que él llegó a los Estados Unidos en los años 90 y para él es muy importante que todas las personas inmigrantes, todas las personas que han venido de otros países, han formado el país de los Estados Unidos. Este país es una mezcla de culturas, de tradiciones, de comida, gastronomía, y es lo que conforma o lo que hace grande un país muchas veces, es lo que hace tan variable a un país. Y eso nos hicieron notar en esta ceremonia. Fue muy bonito, la verdad, el poder reconocer de dónde somos. Él nos hizo nombrar a cada uno de nuestros países, nos hizo ponernos de pie y estar muy orgullosos. Habían personas de 27 países distintos, personas de Nueva Zelanda, personas de Vietnam, personas de Filipinas, de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, México. Habían personas de todas partes del mundo y estábamos todos aquí muy emocionados para ser ciudadanos americanos. Después ya fue el juramento, donde teníamos que levantarnos, extender la mano de esta manera y jurar la lealtad a los Estados Unidos, así como nuestra primera vez que cantamos el himno nacional de este país, y ya nos dieron el certificado. Una de las cosas que tienes que saber es que para esta Oath of Allegiance ya te van a quitar tu residencia permanente, ya no lo vas a volver a tener. Te van a dar este certificado de naturalización, que es como un diploma donde dice que ya eres una persona ciudadana americana. En este certificado tienes que firmarlo con tu nombre o tu firma, y es el documento que va a certificar que ya eres un ciudadano americano. Muy importante no perderlo, muy importante que lo firmes para que esté ya completamente naturalizado, ¿no? Para que ya sea completamente oficial que eres un ciudadano americano. Y eso fue todo. Ya terminó este proceso que, como les digo, empezó hace 5 años con la visa K1. Después pude llegar a los Estados Unidos, casarme con mi esposa, aplicar para el ajuste de estatus y pasar por todo un proceso que ha durado varios años. He tenido la suerte, el privilegio ya de vivir en los Estados Unidos y de compartirles mi proceso en tantos videos, en tantas guías, y ha sido un gusto poder ayudarles en todo esto, pero les seguiré ayudando con muchísimo más. Como les digo, subiré más videos sobre este proceso de naturalización y ayudarles un poquito más a esta comunidad tan linda que me ha apoyado desde el inicio, y que si eres nuevo aquí, seas bienvenido. Somos inmigrantes, somos personas que han llegado a este país a tratar de soñar, de trabajar, de luchar juntos. Y eso, muy emocionado, ya soy un ciudadano americano y gracias por ver este video. Como les digo, habrán más videos en el futuro y nos veremos en esa próxima aventura. Sí, chao, chao.